En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo se aprecia, cómo se cata el vino dentro de la boca. Algunos se refieren a ese paso por boca como la fase gustativa. A mí no me gusta ese nombre, porque en la boca, lo veremos a continuación, se entremezclan diferentes sentidos. Por eso nos quedamos cortos si decimos la fase gustativa. Es preferible decir la cata del vino en la boca. Vino clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. En la boca tenemos diferentes sensores y una vez que metemos el vino en nuestra boca, vamos a tener diferentes sensaciones. Por una parte, tenemos el gusto, pero asimismo también tenemos el tacto. Y por la retronasal, pues sentiremos también el aroma. Por eso, el paso del vino en boca nos deja un conjunto muy complejo de sensaciones que cualquier apreciador de vino tiene que saber identificar perfectamente. Vamos a hablar primeramente del gusto. El gusto lo percibimos gracias a las papilas gustativas que se encuentran en nuestra lengua. Y eso nos da los sabores. Los sabores que existen son dulce, salado, ácido, amargo y umami. Tradicionalmente, siempre nos referíamos al dulce, salado, ácido y amargo. El sabor umami fue descrito por primera vez por un profesor de la Universidad de Tokio a principios del siglo XX y finalmente la comunidad científica internacional ha aceptado que existe ese quinto sabor. Umami es un nombre japonés que significa delicioso y que se encuentra en el jamón ibérico, en algas, en soja, en ahumados, pero no lo detectamos normalmente en el vino. Por lo cual, cuando estamos catando vino, podemos prescindir del sabor umami. Vamos a ver los otros sabores. De inicio, diré que los sabores del vino nunca nos van a hablar por sí mismos de la calidad del vino. Simplemente van a clasificar el vino o van a decirnos de qué tipo de vino se trata. Dulce. Los vinos, dependiendo de su cantidad de azúcar expresada en gramos por litro, se clasifican en secos, abocados, semisecos, semidulces y dulces. Pero un vino puede ser seco y puede ser muy bueno o muy malo, y un vino puede ser dulce y puede ser asimismo maravilloso o malísimo. Quiere decir que simplemente nos clasifica los tipos de vino, pero no nos dice nada de la calidad. Salado. Todos los vinos contienen sales y tienen por tanto un sabor salino. Normalmente nunca definimos ni clasificamos los vinos por la cantidad de sal que tienen, siendo muy similar a la que tienen casi todos. Por lo cual, en la cata de vinos, este sabor prácticamente no se alude nunca a él. Ácido. Todos los vinos del mundo, y quiero remarcar esto, todos los vinos del mundo son químicamente ácidos, tienen un pH inferior a 7. Por lo cual, decir, este vino es ácido, claro, es como si digo el agua es líquida, normalmente en el grifo, pues sí, normalmente el agua es líquida, pero eso no añade nada sobre decir que un vino es ácido. Todos los vinos son ácidos. Lógicamente, dentro de esa acidez, habrá vinos que resalte más la acidez, que en cata denominamos vinos frescos, y vinos que tienen menos acidez,
y recíprocamente tienen más componente de alcohol y por eso se denominan vinos calientes. Lógico pensar que la uva, como todas las frutas, inicialmente cuando está verde tiene una gran cantidad de acidez, de ácidos, málico por ejemplo, que va al madurar transformando en azúcares. Cuanto más cálida sea la zona de producción de vino, pues se perderán más ácidos para ganar más azúcar. Por eso los vinos del sur o los vinos templados, hablando en el hemisferio norte del sur, en el hemisferio sur será lo contrario, los vinos de más al norte, lógicamente. Los vinos de zonas cálidas tienen menos acidez, generalmente, y más alcohol. Y, contrariamente, los vinos de zonas más frías conservarán más acidez y tendrán menos alcohol. En líneas generales, se puede decir siempre que un vino de Jerez o un vino de La Mancha va a ser más caliente, más alcohol, menos acidez, que un vino de Borgoña o de Champán, que va a ser más fresco, más acidez y menos alcohol. Bien, en cuanto al sabor amargo, tampoco se clasifican los vinos por su mayor o menor amargor. Solamente se habla de algo que se define como verdor en cata, cuando los vinos proceden de viñedos muy jóvenes y resalta esa componente de amargor después de haberlo tomado. Pero tampoco es un sabor muy importante a la hora de catar vino. Todos debemos de saber que los vinos son de mayor calidad cuanto más viejos son los viñedos que producen la uva. Pues bien, quedémonos que los sabores más importantes son dulce y ácido y no nos hablan nada de la calidad del vino. Vamos a hablar ahora de la interrelación sabor-aroma. Es un error frecuentísimo confundir sabor y aroma, porque lo detectamos al mismo tiempo cuando tenemos el vino en la boca. Normalmente oímos muchas personas que dicen, esto sabe a plátano, sabe a pollo, sabe a merluza. No existe el sabor plátano, ni el sabor pollo, ni el sabor merluza. Existe dulce, salado, ácido, amargo y umami. No existe más sabores que eso. Igualmente decir, esto sabe muy bien. No existe el sabor muy bien o el sabor muy mal. Algo sabe más o menos dulce, más o menos salado, más o menos ácido, más o menos amargo y más o menos umami. Y en el mundo del vino, dulce, salado, ácido y amargo. Por tanto, tenemos que insistir en hablar con propiedad. Cuando alguien dice, y se oye muy a menudo, tiene un sabor frutal. El sabor frutal no existe. Tiene un aroma frutal, sí. Pero sabores, no hay nada que pueda ser diferente un sabor en el vino a dulce, salado, ácido y amargo. Bien. Y hablemos ahora de la componente táctil, que también percibimos en la boca al mismo tiempo que el sabor y el aroma. Por el tacto, sabemos, por ejemplo, si algo pica. Detectamos el picante, que en el vino normalmente no hay picante, pero también nos pica el anhídrido carbónico, el CO2, que ha quedado de resto de fermentación. Cuando es un vino espumoso, lo notamos muy directamente, ese picor en la boca, e incluso cuando hay ligerísimos restos de anhídrido carbónico, también nos produce cierto picor. Vinos que realizan una última fermentación dentro de la botella, a veces será para bien y a veces será para mal, no lo detectamos, aunque no veamos esas burbujas, pero lo detectamos por ese picor en la boca. No es casualidad que los vinos que tienen algo de alcohol, de anhídrido carbónico, se denominen vinos de aguja, precisamente por esa picazón que nos produce en el tacto. También por tacto, nuestra boca discrimina entre vinos fríos, vinos calientes, la temperatura del vino. Y eso nos va a ayudar para saber si un vino tiene poco alcohol o mucho alcohol. El alcohol tiene la propiedad que calienta la boca. Así, cuando tomamos un vino y lo hemos tragado y se nos queda la boca muy cálida,
nos va a dar entonces la idea de que el vino va a ser de alto de contenido de alcohol. Cuando nos calienta poco la boca, pues va a ser de contenido bajo de alcohol. Y otro elemento muy importante del tacto en la boca es el concepto de astringencia. La astringencia viene de la cantidad de tanino que tiene el vino. ¿Y qué es el tanino? El tanino es una sustancia que existe solo en la piel de la uva y que tiene la propiedad de que rompe la sedosidad de nuestra saliva y nos deja la boca áspera. No solamente el vino tiene tanino, hay otras sustancias, por ejemplo el té, el café, la madera, cuando chupamos un palo de madera, y sobre todo el membrillo. ¿Quién no ha probado un membrillo? Cada vez que probamos un membrillo se nos queda la boca muy áspera. ¿Por qué? Porque el membrillo tiene mucho tanino, el membrillo es muy astringente. ¿Qué vinos son los astringentes? Los blancos nunca, porque fermentan sin piel. Los rosados tampoco, porque fermentan sin piel, aunque unas horas dejamos las pieles, los ollejos, para que le den un poquito de tonalidad, pero el resto de la fermentación es sin ollejo. Los tintos son los que tienen tanino. Cuando queramos identificar un blanco o un rosado de un tinto, no tenemos más que pasearnos el vino por nuestra boca. Si la boca no se nos queda áspera, será un blanco o un rosado. Si la boca se queda áspera, aunque tengamos los ojos cerrados y no lo vemos, pues será claramente un tinto. Los tintos siempre nos dejan esa sensación astringente o de tanino y normalmente van perdiéndola con el paso del tiempo. Los vinos, para ser consumidos jóvenes, pues tienen menos tanino, porque el productor de vino, cuando quiere que un vino aguante muchos años en envejecimiento, le tiene que dotar de bastante tanino. Para que el vino aguante el tanino, viene a ser como la columna vertebral que aguanta el vino durante muchos años. Entonces, si un vino nos deja poco áspera la boca, es bajo de astringencia o bajo de tanino. Por contra, si un vino es muy áspero, diremos que es muy astringente o con mucho tanino. Y bueno, lo esencial de hoy es recordar eso. Existen diferentes sentidos que se acumulan en nuestra boca: gusto, tacto y olfato. Y tenemos que saber discriminar entre ellos. Los sabores nunca nos dan la calidad del vino, simplemente nos describen el tipo de vino. Y el tacto es también muy importante. En un siguiente vídeo veremos cómo interrelacionamos el conjunto de todas las sensaciones para saber cuándo un vino es de calidad o no. Así que mantente en conexión con Vino Clarito, que seguiremos hablando de cosas muy interesantes. Buenas tardes.